bienvenidos al tercer bloque de este programón que les teníamos prometido. Ya tuvimos la columsaza para hablar de las paralelas, tuvimos el pico de la semana, tuvimos los boletines para saber un poquito más de la realidad y ahora nos toca el lujazo de esta entrevista que hoy tenemos a Graciela Morgade. Ella es docente e investigadora y militante de la educación sexual integral. Bueno, además debo decir, el chorulaje me lo permite, ella era decana cuando yo me recibí de antropóloga. Así que, bueno, para mí es mi decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que para mí es un honor tenerte acá en nuestro programa. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar, así como... vos fuiste parte del equipo que elaboró la ley de educación sexual integral, ¿no es cierto? Y yo quiero saber, porque me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo es que se les ocurrió o cómo se te ocurrió o cómo lo pensaste vos particularmente de decir, che, esto se tiene que dar en la escuela, tiene que haber una ley de educación sexual integral que hasta ahora no está ocurriendo? Bueno, ¿en qué momento te cayó como esa información en la cabeza? ¿Cómo fue? Bueno, yo lo primero que diría es que, como nada en los feminismos, es individual, es un movimiento. Y el movimiento venía hacía ya algunas décadas, porque la ley de educación sexual integral es del 2006, la de nacional y la en la ciudad también. Pero había un movimiento que venía ya de los 70, de los 80, porque a los feminismos siempre le interesó la educación, siempre se ocuparon de la educación. Lo que pasa es que iban pidiendo distintas cosas. Imagínense, a principios del siglo XX lo que pedían los feminismos era que las mujeres pudieran ir a la escuela. Claro. Lo mismo que piden en América Latina, cada vez se está cubriendo más, pero todavía hay mujeres campesinas que no van a la escuela en América Latina, ¿no? Entonces hay un nivel que es el acceso, pero una vez que están adentro las personas, viene la otra, que ustedes como docentes la saben bien, que es, bueno, ¿qué se aprende ahí adentro, no? ¿Qué se aprende explícitamente? ¿Qué se aprende en eso que llamamos el currículum oculto? ¿De qué no se habla? Entonces, eso realmente había mucha investigación antes. Había habido unos cuantos intentos de incluir en leyes cuestiones que tenían que ver con los derechos de las mujeres. Pero también hay que decir, y esto es, bueno, en la historia son esos productos secundarios que a veces tienen que ver con grandes problemas, con grandes desgracias. La pandemia del VIH-Sida hizo mucho por la generalización de la educación sexual, ¿no? Se llamaba educación sexual. Entonces, y la educación sexual existía también en las escuelas, la explícita existía en la clase de biología o existía en la clase de métodos anticonceptivos. Entonces, lo que sucede en el 2006, un poco antes y durante y después, es que se juntan muchas fuerzas distintas, algunas vinculadas con esa preocupación por las infecciones de transmisión genital y otras preocupadas por la ampliación de derechos, digamos, ¿no? Los feminismos, los movimientos de la diversidad sexogenérica. Entonces, de alguna manera que sea ley, ya lo sabemos con el aborto, pero que sea ley es llevar una mirada al más alto nivel del Estado. Y eso era lo que los movimientos feministas y los movimientos de la diversidad, y aún no, y seguimos peleando leyes, ¿no? Después de la ley de ESI vino la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de prevención y atención de violencia contra las mujeres, por supuesto la ley Micaela, la ley del aborto. O sea, en Argentina tenemos los movimientos sexogenéricos, tienen como una inercia de, bueno, buscar leyes, que no es suficiente. La ley es un punto de llegada y un punto de partida, pero no se puede agotar para nada en una ley, ¿no? Pero sin ley era mucho más difícil. Sí. ¿Y por qué es la escuela la que tiene que enseñar la educación sexual? ¿Por qué no queda en cada familia? ¿Por qué no es, no sé, el encargada de diferentes organizaciones no gubernamentales? ¿Por qué es la escuela el lugar donde se tiene que enseñar? Está buena, es una pregunta porque
Porque la escuela es el lugar, o por lo menos así la entendemos yo creo que acá, digamos, por ejemplo, en el sindicato, la escuela es el lugar en donde tenés la posibilidad de construir algo común. Y en cuestiones de sexualidad y cuestiones de ética y sexualidad y cuestiones de derechos, hay comunidades que tienen miradas que son muy diferentes y algunas de las cuales son hasta contrapuestas entre sí, ¿no? Esto es un gran debate porque ustedes son docentes. Las familias no han perdido el derecho a enseñar en sexualidad a sus hijos, hijas, hijes, ¿sí? Tienen y les pueden ver. Lo que sí la escuela hace es decir, bueno, hay una cuestión particular que tal vez tu familia comparte, pero hay otras formas de vida. Y hay otras formas de vida, y otras formas de armar un proyecto personal, y hay otras formas de armar una familia, y hay otras formas también de ejercer el poder, y hay mundos, ¿no? Y eso es la escuela, es el lugar en donde, reitero, cada sujeto de derecho en la escuela de alguna manera tiene la oportunidad de conocer que hay alguien más allá y que ese alguien más allá es diferente y poder convivir con esa diferencia, ¿no? Desde el respeto y, por supuesto, en lo que llamamos una cultura de paz, ¿no? Y por eso es la escuela, ¿no? Porque la escuela hace eso, ¿no? Para sumar una pregunta por ahí en el mismo sentido, como, bueno, me parece que hay algo de lo que decías, ¿no? De la ley que viene un poco también a marcar y a cuidar también ciertos trabajos o a darle cierta legitimidad, pero se me ocurrió la pregunta por ahí en esa época que sale al principio como con todos los materiales, los recursos, los insumos, como ¿cuál te parece que fue, bueno, por ahí el principal acierto de la implementación del programa, de la ley y demás? ¿Y cuál te parece que fue el desafío más grande al que se enfrentó la implementación de la ley, digamos? Claro. Mira, la ley tuvo una redacción en la Cámara en el Congreso. Después tuvo una comisión, que yo ahí integré la comisión, ahí sí, no es que iba militando, la integré, de especialistas que preparamos con mucha discusión un documento de base, después salieron los lineamientos curriculares de la ESI. Estoy haciendo historia. Sí, sí. En el año 2008, entonces ya ahí ya hubo otro nivel de institucionalización, que fueron los lineamientos curriculares. Ahora, lo que en algún momento tuvo que hacer el ministro, que en aquel momento era Sileoni, fue decir, bueno, se aplica la ley. Porque también el Consejo Federal es un lugar de disputa, y había algunas provincias que, bueno, que mucho no querían. Claro, entonces, ¿qué hace el ministerio? El ministerio crea un programa, que era lo que tenía que hacer por ley, y empieza a caminar con esos materiales, y empieza a caminar, acá hay otra cuestión, discútanme también, espero que me discutan, porque la Ley de Educación Sexual Integral de 2006 no dice género, no tiene la palabra género, y eso fue una concesión. Claro, sí, ¿no? En cuando empieza a surgir la necesidad de esta ley, me imagino las tensiones que hay entre los diferentes sectores, y ni hablar de la iglesia, ¿no? O sectores de derecha. Bueno, ¿qué es lo que se puede ceder para que esta ley efectivamente salga? Y de hecho, una de las cosas que yo me anoté es... porque es algo que hablo mucho con colegas de todo el país, es lo obsoleta, en cierto sentido, que ha quedado la ley, por ejemplo, en cuanto a infancias trans. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, en cuanto a la IVE. Absolutamente. O sea, bueno... que fueron todas leyes posteriores. Exacto. Entonces, bueno... Eso da cuenta, lo que decías antes, de cómo se va conquistando cada vez más derechos. Exacto. Y bueno, y también cómo la ley tiene como que resignificarse. De hecho, te iba a preguntar, porque dijiste que los lineamientos curriculares son del 2008. Los primeros son del 2008. Porque después hay un anexo en el 2018, ¿no? Exactamente. Después se fueron haciendo diferentes resoluciones del Consejo Federal, más o menos que para decir, bueno, a ver, ¿pero qué hay que enseñar en la ESI? Sí, claro. Fueron como una y otra vez. Pero me encanta lo que vos decís, porque coincido totalmente,
decidimos. Yo integro un colectivo en la Facultad de Filosofía y Letras que nos llamamos Mariposas Mirabal, y es un colectivo de muchas compañeras, compañeros, compañeres que venimos discutiendo, ¿no? Entonces, en algún momento decíamos, la ley nos queda chica, y sí. Pero hoy nos queda chica, hoy desborda por todas partes. Claro. Es más, el viernes pasado estuve en un encuentro en San Martín, un congreso de educación que organizó la provincia de Buenos Aires, y lo que dije fue, no lo había dicho así y me parece que fue bastante claro. Cuando empezó la ley de educación sexual integral, era una ley para la educación común. Y ahora la educación especial, la educación de jóvenes y adultos, la educación intercultural, bilingüe, las modalidades en estos años fueron desarrollando nuevas preguntas, nuevas aperturas. O sea que ni siquiera estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, el concepto de género, infancias trans, por supuesto la interrupción voluntaria del embarazo, estas cuestiones que fueron más leyes vinculadas con los cuerpos sexuados, pero además la misma ESI fue ampliándose. Sí. Y esto también hace que sea alentador, porque es evidente que como política educativa, como política pedagógica, se termina de concretar en cada escuela. Y ahí las maestras, los maestros, les maestres, les profesores, fueron buscando y siguen buscando. Sí. Y siguen buscando. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo hoy en día estoy trabajando en un colegio de nivel medio, en un tercer año, que tiene el EDI, ¿no? Espacio de Definición Institucional, y es de ESI. Y eso no se reproduce en todas las escuelas de nivel medio. O sea, tenemos un espacio específico donde, bueno, podemos trabajar contenidos específicos de educación sexual integral, más allá de lo que se trabaje transversalmente. Porque también es una discusión esa de cómo se abordan los contenidos de la ESI. ¿Hacemos todo transversal? Claro. ¿Hacemos contenido específico? Yo soy más, es como opinión personal, de tener el espacio específico. ¿Por qué? Porque si hacemos todo transversal, viste que a veces se termina como desdibujando un poco, ¿no? Como que, bueno, no sé, vos no sé, ¿qué opinás, Dami? No, es lo mismo. Para mí, la transversal es si lo vas a transversalizar en serio. Si es hacemos como se hace, pero no se hace nada, tampoco está bueno, digo, ¿no? Como... O si no, solo en la jornada CESI hacemos algo. Y tiene un poco de sabor a poco. Claro. Más cuando también esto, ¿no? Que la característica de la ESI, que en esta integralidad y es tan amplia, ¿no? Los distintos ejes de trabajo, como que de repente, en esto que decías al principio, la ruptura de pensar una educación sexual en respuesta a la, no sé, epidemia del VIH-Sida, algo muy biologicista, muy mirando un recorte específico, de repente entró la afectividad, entró un montón de miradas nuevas que cuesta incorporarlas en la transversalidad si no estamos sentándonos a pensar específicamente cómo vamos a trabajar cada uno de esos ejes. Sí, tan de acuerdo estoy que yo creo que la respuesta que yo tiendo a dar es hagamos todo lo que podamos arrancarle al sistema. O sea, claro, sí, hay una materia, vamos con la materia. Hay un taller, vamos con el taller. Hay un programa de radio, vamos con el programa de radio. Porque hay una institucionalización que también va dialogando. Justo ayer leí un artículo muy lindo de un profesor, Guillermo Romero, que analiza una experiencia en La Plata, y lo que él muestra es que a partir de un taller de ESI empezó a haber ecos en las materias. Claro. Del secundario, las otras materias. O sea, porque la división del tiempo escolar es una división muy vinculada con la estructura del trabajo docente, ¿no es cierto? Pero los grupos son los mismos. Los docentes a veces, cuando pueden, dialogan claro, en el patio o en la sala de profes, algunos con más afinidades, menos. Pero la institución es algo más vivo que los cuadraditos, ¿no? Entonces, de acuerdo con que haya un espacio específico, totalmente. También hay algo que está en construcción, porque a nosotros nos pasó hace un tiempo en el equipo de investigación que fuimos a trabajar a una escuela, que trabajábamos ahí como participativamente con el equipo de la escuela, y que nos dijeron que transversalizaba la ESI, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron las chicas? Que en todas las materias hablaban de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Claro. O sea, transversalizar era decir lo mismo en cada una de las materias. Esto les estoy diciendo hace muchos años, en el 2011, 2012, todavía no había caminado mucho.
¿Cuál es nuestra publicidad del Mariposas Mirabal? ¿Cuál es nuestra entrada en la ESI? Nos empezamos a meter en cada disciplina. Entonces nos metimos, había una historia muy importante en historia, pero lengua y literatura es un campo donde todos los ejes, las puertas, la ventana, toda la infraestructura de la ESI puede entrar. Entonces, en lugar de decir, hay que transversalizar, lo que empezamos a hacer fue trabajar con docentes, y hay varios libros de esto, que es, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para atravesar la perspectiva de género, la dimensión de la integralidad de la subjetividad y los sujetos? Bueno, en lengua y literatura, en formación ética y ciudadana. Ahora mismo una compañera está en la formación en artes, un compañero en educación física. Bueno, sabes que muchas personas me preguntan, bueno, ¿cómo transversalizar la ESI en matemática? ¿No? Entonces yo lo que siempre planteo es aprovechar las situaciones problemáticas, porque viste que siempre se plantea una situación problemática y es el papá el que está en la ferretería con los tornillos, totalmente, la mamá es la que va al supermercado, y parece que no, pero eso se sigue reproduciendo, o sea, cada vez menos, pero se sigue reproduciendo. Y quizá no aparecen, por ejemplo, familias monoparentales en las situaciones problemáticas, o familias de 2 mamás, o de 2 papás. Entonces, bueno, como meter así, como darlo por sentado, o en los problemas plantear nombres sin género, ¿no? Como cuestiones de ese estilo. O estadísticas, se puede elaborar cosas en esa clave. También. Para analizar que es como... También. Entras por una... También. Si les interesa, justo hace 2 semanas, yo tiro bibliografía, perdón, soy profesora. Está bien. Pero sí, leí, fui jurado de una compañera de Santa Fe, profesora de matemática, que hizo una maestría en la Universidad de Quilmes y se metió con género y matemática en la escuela secundaria. Bien. O sea, re innovadora la piba, estabas muerta de miedo. Y lo interesante de esa tesis, que estaba muy buena, hablaba de estas cuestiones, ¿no? Pero ella primero trabajó con las expectativas de les docentes, porque también ahí hay algo para mirar en la matemática, ¿no? Que es cuál es la imagen pública de la matemática, la imagen social de la matemática. Es la materia difícil, es la materia que parece que hay que ser más inteligente que estudiose, es la materia que cuco, y de hecho es la materia que tiene mayor proporción de desaprobaciones en las escuelas, digamos, ¿no? O sea, matemática no es. Y es más de varones que de mujeres, ¿no? Bueno, y esa cuestión llevada a, bueno, ¿qué es para varones? Entonces, había un prejuicio que es que las mujeres son estudiosas. Entonces, a las mujeres les va bien. Nosotros hicimos un trabajo hace 30 años que nos dio ese resultado. O sea, cuando yo leí esta tesis me quería matar porque digo, estamos en el mismo punto. Pero porque no trabajamos, la verdad no trabajamos mucho matemática en nuestro país. Claro. Era, bueno, cuando las mujeres son estudiosas, o sea, les va bien porque son estudiosas. Y a los varones les va bien porque razonan. ¿Qué sé yo? Porque razonan rápido. Bueno, está bien. Son inteligentes. Por supuesto que hay un atravesamiento de clase social terrible. Claro. Que no todos los varones. Bueno, pero lo interesante es que se plantee la pregunta de cómo en la matemática también hay una transmisión de... Y hay otra que es todavía más complicada, y es así, no tengo bibliografía porque yo misma estoy tratando de entenderlo, que tiene que ver con los modos de razonamiento y cómo enseñamos siempre de la misma manera matemática, y cómo hay formas de enseñanza de la matemática, por supuesto, por problemas, por ejemplo, que ya requieren otro tipo de inmersión, y que entonces también la didáctica de la matemática, porque eso es lo que pasa, eso yo lo puedo decir, tengo pocas certezas, pero algunas tengo. Y una certeza es que la educación sexual integral conmueve a la enseñanza. Hay algo de la enseñanza que está ahí, como primero porque en muchos momentos las maestras, los maestros, les maestres, pueden decir no sé. O sea, hay cosas que no sabés qué responder, te ponen en un lugar un poco incómodo, ¿no? Pero también conmueve a las disciplinas, a lo que se enseña. Por eso me parece que este caminito, ¿sabes? Que vos decías, ¿no?
¿Cómo transversalizamos? Bueno, transversalizamos haciendo la pregunta en cada disciplina, en cada materia, sobre cómo alojamos, qué voces se expresan, ¿no? Cómo alojamos otras voces, cómo alojamos las preguntas desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de la diversidad sexogenérica. ¿Quién habla en esos, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? Y eso, cuando empezás a abrir esa caja, en todas las disciplinas escolares ¿no? Hay sesgos de género. Sí, sí. Y yo pensaba también en esto de la aplicación que antes decía Dami, de efectiva, digamos, de la Ley de Educación Sexual Integral, las dificultades también, ¿no? que presentó, porque al mismo tiempo que yo me pregunté en un momento, al mismo tiempo que una persona que quizás fue violentada por ser mujer, o sea, que sufrió violencias por motivos de género, al mismo tiempo tenía que poner en el aula, ¿no? Los contenidos para, bueno, que sean trabajados y que digamos, que sean como contenido escolar. Y me imaginaba también eso, cómo la ESI nos atraviesa también a los docentes, ¿no? Y entonces es como un doble juego, como por un lado es lo que tengo que enseñar, pero al mismo tiempo me hace pensar y reflexionar sobre mi misma persona y mi propia historia. Y es inevitable. En algún momento, a veces, usando metáforas ESI, decimos que hay que pasarla por el cuerpo, ¿no? La pasás por tu subjetividad, entonces lo que te pasó, lo que hiciste con lo que hicieron de vos, digamos, ¿no? Que una es lo que hace con lo que hicieron de una y así, ¿no? Y por eso a veces cuando uno dice, bueno, 18 años, es mucho, es poco, va a cumplir 18 años la ESI, ¿no? Es una de las pocas leyes que cumple años, ¿vieron? O sea, nos la pasamos bien. Porque hay mucha gente evaluando, siguiendo. Entonces, bueno, ¿cuándo cumplió 12 hicimos no sé qué? A los 15 no sé cuánto. Y ahora a los 18 hay que hacer algo grande. Algo grande. Bueno, la ESI tiene, bueno, como de alguna manera a nosotras nos parece, esta cuestión, ¿no? Como que tiene esta virtud que es la misma, porque es una política, pero no es la misma. Y cambió, y nos cambió, ¿no? Y a veces hay resistencias, porque lo que vos decías, Sabrina, o Sasa, muchas veces generan resistencias, o parece que hay resistencias, y cuando empezás a preguntar, en realidad las personas tienen una angustia, tienen una experiencia dolorosa. Entonces, la resistencia es la expresión de algo que no pudieron procesar o no pudieron denunciar. Y eso está bueno para poder identificar, porque no es lo mismo la resistencia militante, activa, de La Libertad Avanza, de Con mis hijos no te metas. Ahí hay grupos políticos con financiamiento y un proyecto internacional de derecha para abolir la educación sexual, la perspectiva de género. Eso es un proyecto político. Pero la militancia en eso, a pesar de que el presidente ganó el balotaje, pero yo realmente no creo que haya un 56% de la población que piense un montón de las cuestiones que se dicen por ahí de la educación sexual, ¿no? Entonces, como docentes, poder interpretar hasta dónde la resistencia es un tema de desconocimiento, por ejemplo, o hasta dónde un tema de una traba emocional. Por supuesto no vas a estar haciendo terapia por ahí, pero también pasa. O le pasa a las madres, por ejemplo, ¿no? Sí, mucho. Igual te digo, en mi experiencia, yo hace 2 años más o menos que no estoy en primaria, pero en mi experiencia como docente de sexto y séptimo grado, que siempre trabajé la ESI como 1 hora de ESI, o sea, siempre lo trabajé como espacio específico, las familias estaban muy agradecidas de que enseñemos cómo poner preservativo, de que enseñemos, no sé, bueno, cómo vincularse, cómo decir que no frente a diferentes situaciones, viste, incómodas. Siempre, mucha resistencia con la E. Eso sí, mucha. Pero no con que trabajemos con infancias trans o eso, sino más con esta cosa de la RAE, ¿no? Claro. Quiero que mi hijo o mi hija escriban bien, como más desde ese lugar que desde una resistencia más ideológica, pues de alguna manera, no sé cómo decirlo. Pero siempre las familias fueron bastante agradecidas en ese sentido. Y de hecho, cuando hubo familias que quizá tuvieron inquietudes, se acercaron a hablar y preguntaron. Y de hecho, bueno, está el material del Programa Nacional para las Familias y que a mí por lo menos me sirvió como recurso para poder decir, che, mira, estoy desde acá, podemos abordarlo desde acá.
Y me parece también que es importante tener esa flexibilidad, que a veces cuesta, pero bueno, para también esto, ¿no? Como darle la bienvenida a las familias y decir, a ver, pensémoslo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cómo, no? Sí, Abordarlo sí, desde sí. ahí también. Sí, por eso, eso que vos decís, la flexibilidad, me parece que es un tema que en estos tiempos que corren todavía tenemos que ejercer más, ¿no? Que es cómo hablar con más personas, Claro. cómo poder hablar con más personas, que esas personas no desarrollen una resistencia activa o directamente un ataque. Y creo que algunos temas todavía no los terminamos de abordar en su complejidad, en su riqueza. Yo personalmente creo que, y nos interesa mucho en nuestro equipo, creo que tenemos que trabajar más en profundidad la problemática de la masculinidad, de las masculinidades, porque hemos trabajado mucho las masculinidades subordinadas, las subalternizadas, las masculinidades homosexuales o trans, pero las masculinidades cis heterosexuales. Pero las masculinidades cis heterosexuales que en los últimos años no saben bien a dónde ponerse frente a una relación o ubicarse. Nosotros tenemos un compañero ahora en nuestro equipo, es cis heterosexual, que tiene un tema interesante con su paternidad, porque es raro que un varón diga tengo que ir a buscar a mi hijo, digamos, ¿no? Claro. Y eso también, entonces es como que lo mira más raro que a una mujer, y bueno, yo creo que justamente hemos trabajado para que la corresponsabilidad, el cuidado, sea una tarea de todas las personas que definen armar una familia, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahí me parece que hay algo, y no es casual que los varones hayan apoyado tanto a Milei. Vieron que Claro. se dice que a Milei lo votaron más los varones que las mujeres, y sobre todo la gente joven, ¿no? Bueno, me parece, pero no porque estemos bajando las banderas de los feminismos, todo lo contrario, porque realmente yo creo con Mel Hooks, una profe afro-norteamericana, que decía, el feminismo es para todo el mundo. O sea, estamos hablando de un proyecto de justicia, un proyecto de igualdad, un proyecto de reconocimiento. Es un buen proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué o cómo construir diálogos en que esa otra persona no aparezca como, bueno, mirá lo que votó, o ya salió el machista de siempre, digamos, ¿no? Claro. Por ahí el machista de siempre es medio insoportable, pero algunos comentarios de los que ustedes leyeron en el otro bloque tenían mucho, Sí, claro, mucho. sí. Es que hay cosas que incluso, bueno, ambos, digamos, somos militantes de la ESI, o sea, como que la llevamos como bandera, y de hecho también tenemos un montón de, ¿no? Como de cosas incorporadas. Hay que dejarla salir por algún lado. En algún Claro, momento. y nos reímos también Tratamos de que eso. sea el humor. Bueno, como está, a mí me recontra pasa, sí. Y sí. una cosa con esto que decías también, como justamente ¿qué refugio encontró ahí un sector? Nosotros lo hablábamos mucho en la escuela, que en una época se generó esta lógica muy fuerte del escrache, por ejemplo, y que pasaba entre adolescentes y que generó un problema para todas las masculinidades de varones cis heteros que de repente quedaron afuera de todos los lugares, porque hay un nuevo feminismo emergente que no los contempla ni los contiene, que estamos de acuerdo que seguramente, digo, que el feminismo es algo que plantea un mundo mejor para todos y para todas, pero que tenemos que encontrarle la vuelta de tuerca para ver cómo interpelarlos y cómo involucrarlos, y que eso me parece que no pasó, y que tal vez un discurso, ¿no? Con una derecha tan emergente y tan como contestataria, todo eso, bueno, logró refugiar algo que no se pudo interpelar desde el otro lado. Claro. Bueno, yo pensamos lo mismo, creo que toda la política de los scratches fue muy negativa, y también pensar hasta qué punto, o sea, mostrar cómo el sistema patriarcal, capitalista, mata a muchos varones. Claro. O sea, hay muchos varones que mueren. Porque los varones que mueren, porque tienen que mostrar virilidad y se agarran a las piñas o la misma criminalidad o
Leí un libro de César González, El niño resentido. Si no lo leyeron, se los recomiendo. César González es un compañero, estuvo preso, es un escritor, un gran escritor, y El niño resentido es un libro muy fuerte en donde lo que se ve es que el prestigio dentro de la villa es haber matado a alguien, o el prestigio es haberte agarrado con un policía, y es de una complejidad porque, bueno, pero yo, que tengo esas lentes violetas, como decimos, no pude no leerlo de punta a punta como una expresión del patriarcado violento en el que los varones tienen que hacer eso, porque las mujeres hacen otra cosa. De hecho, algo en relación a eso se plantea hoy en día en cuanto a la política de esta de negarle la comida a los comedores, ¿no? ¿Y quién es la organización que lleva la comida? Bueno, los narcos. Entonces, ¿cómo, de qué manera, no? Están metiendo ahí una pata y lo relaciono un poco con esto, ¿no? Como cuando el Estado se retira con sus políticas públicas, aparecen, no digo que el Estado no sea patriarcal, pero digo, cuando se retira absolutamente de lo mínimo que por lo menos podía, con sus herramientas, combatir al patriarcado, bueno, aparecen otras organizaciones que lo instalan, quizá cada vez más fuerte. Y sí, es como yo hace tantos años que me dedico a esto, pero yo antes pensaba ciertas cosas y ahora pienso otras, ¿no? Digamos, cuando empecé, para mí el Estado era patriarcal y entonces el Estado... Y después me di cuenta de que sin el Estado, sin la escuela... Pero en el Estado puedes tener la ley. Pero por supuesto, claro. Pero además, cuando vos ves todos... el beneficio real que han tenido muchas poblaciones, ¿no? Que falta. Y con el nivel de pobreza que tiene nuestro país ahora, ni que hablar. Pero ya veníamos con niveles de pobreza preocupantes. Entonces, que falta. Pero sin Estado la población queda totalmente vulnerable a esos poderes. Y el poder del machismo, el poder de la violencia machista, está ahí nomás. Y efectivamente... creo que el narcotráfico sostiene, además de que es una forma de vida, que lo llaman a los varones para cuidar ciertos lugares, o sea, es una forma de vida, una forma de ingreso, es muy preocupante lo que está pasando, pero claramente hay un mensaje ahí de los varones, entre varones, digamos. Sí, eso. Y esa forma de organización social. Sí, que hay que atender, que hay que estar mirando. Exacto. Bueno, llegamos así justitos al horario. Te agradecemos un montón, Graciela. Gracias Muchas por gracias. venir, por aportar también a la discusión. Este es el regalo del sindicato. Ay, para que Para anotar todas las ideas. mirá si surgen nuevas leyes ahí en esas hojas. Bueno, Dicen que todo lo que se escribe en ese cuaderno claro, se legisla. claro. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, nos tenemos que despedir. Seguimos el lunes que viene. Yo no voy a estar, pero sí van a estar mis compañeros, así que no me extrañen. Ya los voy a extrañar un poquito, pero después les cuento dónde me voy a ir. Bueno, les mandamos un beso y alta secuencia para todo el mundo. Chau. ¡Ey! Como siempre, Bello Bailey. ¿y qué personaje? Soy nada más, ¿ok? Ya tendrías que saber. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, y si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal, y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Mire sin marcha atrás porque sería fatal.